Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas Eh, tardes, profe. Vamos a comenzar hoy con tema nuevo, ¿verdad? Que es movimiento ondulatorio. Recuerden que ya está el material del primer quiz, ¿verdad? Que es el tema de dinámica de fluidos y lo que se vio la semana pasada sobre las oscilaciones, ¿verdad? Entonces, esta semana vamos a comenzar con el movimiento ondulatorio, o lo que también llamamos las ondas mecánicas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del examen o bien? Bueno, entonces vamos a comenzar, como les decía, con ondas. Ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse, un medio elástico, como por ejemplo el caso de una cuerda, ¿verdad? Cuando usted tiene una cuerda que le provee un impulso, ¿verdad? Y el otro extremo de la cuerda está pegado a una pared, pues se observa un pulso, ¿verdad? Que se desplaza por la cuerda. Ese pulso precisamente es la perturbación, ¿verdad? Entonces, las ondas mecánicas realmente pues se originan cuando provocamos una perturbación inicial eh, en algún sitio. Y esa perturbación se desplaza por el medio gracias a las propiedades elásticas del medio. Entonces, una onda puede transportar energía y momento lineal, ¿verdad? De un lugar a otro, ¿verdad? Sin que ninguna partícula material como tal realice un recorrido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un bote que está en un muelle, ustedes ven que las olas llegan, ¿verdad? Levantan el bloque, lo desplazan verticalmente y vuelve y lo ponen en la posición o lo dejan donde estaba, ¿verdad? Entonces, realmente las ondas mecánicas no transportan materia, ¿verdad? Pero sí energía y momento lineal. Ok, este, las ondas mecánicas hay varias formas de clasificarlas, pero en el libro comienzan hablándole de una forma, digamos, eh, más cómoda para lo que vamos a estudiar aquí, que son ondas transversales y ondas longitudinales. Entonces, las ondas transversales es el caso de la cuerda. Por ejemplo, cuando tenemos una cuerda que se le provee un impulso y que se mueve por una pared, ¿verdad? Está pegada a una pared, pues resulta que esa onda se llama transversal porque ese punto por donde pasa la perturbación se mueve perpendicularmente hacia arriba o hacia abajo con respecto a la velocidad del pulso ondulatorio. Pues ese punto es un punto que pertenece a la cuerda y que cuando pasa la perturbación lo que hace es que lo levanta y vuelve y baja, ¿verdad? Entonces esa onda decimos que es una onda transversal, ¿verdad? El movimiento del punto es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Ok? Entonces, vean que la V, esa V que yo le puse vector, me refiero a la velocidad del pulso, que también se llama la velocidad del tren de ondas, ¿verdad? Esa velocidad es la misma para todas las perturbaciones. Y el otro caso son las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales se pueden ver, por ejemplo, en un resorte, ¿verdad? Un resorte que esté en una superficie horizontal, si se le aplica un impulso, ese punto que yo escogí en el resorte se puede mover hacia
es decir, hacia la dirección X positiva o negativo, ¿verdad? De forma paralela. Entonces, ese tipo de movimiento en las ondas decimos que son ondas longitudinales, ¿verdad? Por ejemplo, el sonido es una onda longitudinal, ¿verdad? Cuando alguien toca un instrumento de viento, por ejemplo, ¿verdad? Que sopla, ese aire cuando se propaga, se comporta de esa manera, como una onda longitudinal, o el caso de este resorte, ¿verdad? Que mencionamos. Entonces, la clasificación que vamos a hacer es vamos a usar esa clasificación en transversales y longitudinales. Entonces, las transversales siempre va a ser una cuerda, ¿verdad? Y las longitudinales, pues vamos a estudiar en este caso las ondas sonoras, el sonido, ¿verdad? Bueno, las ondas tienen un comportamiento muy parecido al es decir, guardan ciertas semejanzas con el movimiento oscilatorio, lo que vimos la semana pasada, el movimiento armónico simple. Por ejemplo, las ondas, el movimiento ondulatorio tiene un periodo, igual que el movimiento armónico simple, ¿verdad? De manera que vamos a basarnos en algunas de esas características que ya conocemos, como frecuencia, frecuencia angular, periodo, para hacer la descripción con la que comienza este capítulo que vamos a estudiar esta semana. Entonces, las ondas, nosotros las vamos a describir con una función y de xt, que va a ser a su vez una función de x más menos b por t. Esa es la forma de describir una onda que la vamos a llamar una onda viajera, ¿verdad? Que tiene una velocidad v. Y esa velocidad v es la velocidad ¿cómo se dice? Del pulso que se está propagando, ¿verdad? En la dirección del eje X. Pero vean que esa y, que es lo que describe la perturbación, es una función de x y de t. Entonces, x es la posición, ¿verdad? Con respecto a un origen por donde está pasando el pulso. Y el t es el instante en el que está pasando por esa x en particular. Entonces, vean que para describir una onda necesitamos no solo el espacio, ¿verdad? Sino que también el tiempo, ¿verdad? El espacio y el tiempo son coordenadas que describen el movimiento de esa onda, ¿verdad? Entonces, todas las ondas viajeras tienen esta forma: x más menos v por t. Y el menos decimos que es cuando la onda se mueve hacia la derecha. Y el más es cuando se está desplazando hacia la izquierda. Pareciera que está al revés, ¿verdad? Pero la forma correcta es esa. Cuando se mueve hacia la derecha, usamos el menos. Y cuando lo hace hacia la izquierda, usamos el más. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Ok, bueno. Entonces, pues un ejemplo de una onda viajera puede ser esta función que, de hecho, es esta función que voy a escribir ahora. Y de xt es igual a 3 dividido entre x menos 2t más 1. Esa es una función, un ejemplo de una onda viajera. Entonces vean que la función como tal, la f, es esto, ¿verdad? Y ya sabemos que esa y depende de x y de t. Y por el menos que vemos aquí, podemos decir que es un pulso que se propaga hacia la derecha, porque está apareciendo el menos. Pero vean que en alguna parte de esa función tiene que aparecer el x menos 2t, ¿verdad? Podría ser otro ejemplo, qué sé yo, podría ser y de xt, no sé, 2 por e a la x menos 2t. Así, al cuadrado, por ejemplo. Entonces vean que eso es una función exponencial, ¿verdad? Y en el argumento arriba tiene el x menos 2t. Entonces vean que la función tiene que tener esta forma: x más menos vt, ¿verdad? O más o menos, ¿verdad? Para describir el comportamiento de una onda viajera. Ahora, nosotros en este capítulo nos vamos a centrar, más que en este tipo de funciones, nos vamos a centrar en un caso general
que es cuando se utiliza una expresión sinusoidal que llaman. Sinusoidal es que va a ser descrita en términos de un seno o un coseno. Entonces, el libro le da esta expresión, le da esta ecuación. Digamos como una expresión más general, ¿verdad? Esa expresión es la siguiente. Y de xt es igual a multiplicado por el seno de kx más menos omega t más phi. Entonces le dice que esa es una expresión general para una onda sinusoidal, que también es viajera, ¿verdad? Solamente que ¿cuál es la diferencia entre estas y esta? Bueno, que esta ya vamos a usar siempre la función seno o coseno, ¿verdad? Ok, entonces aquí hay varias cosas que hay que ir reconociendo en esta expresión. Esto de aquí se llama la amplitud. Fácil. Y esa amplitud puede estar en metros, en centímetros, en milímetros, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza del movimiento ondulatorio. Esa K que está aquí se llama el número de onda. La omega que tenemos aquí se llama la frecuencia angular. Es la misma del movimiento armónico simple, ¿verdad? Qué bella que es, qué bella. De acuerdo. Y el phi, este phi de aquí se llama la fase del movimiento. Fase del movimiento. Entonces, todas esas cantidades van a describir el comportamiento de la onda. Entonces, recuerden que el movimiento armónico simple siempre tenemos Pues se me fue el audio, no sé si... Siempre entro en la cuenta de alguien y te da el nombre de ella. Yo no sé qué es mi cuenta de Somos Legal. Profe, se silenció ahí, Sí, usted. profe, usted está Se le muteado. fue el audio. y ahora sí, me oigo. Ahora sí. Ahora sí, ok. Sí, jóvenes, si no, es decir, si no va a participar, por favor tengan el micrófono apagado, porque si no, me oigo yo hablando y se oye la persona que tiene ahí, que está hablando en el cuarto, ¿verdad? Entonces hay una interferencia terrible. Entonces, cuando quiera participar, están en toda la libertad de hacerlo, solamente me dicen, pero si no va a hablar, tenga el audio cerrado, ¿verdad? Para que todos los demás podamos escuchar la clase. Bueno, entonces les decía que esta es la forma general de la ecuación de onda, ¿verdad? Que es lo que nos va a describir el comportamiento de la onda. Esto es amplitud, número de onda, frecuencia angular y fase del movimiento. Esta cantidad nueva, el número de onda lo vamos a calcular a través de esta fórmula. K es igual a 2pi sobre lambda. Y esa lambda que ven ahí es lo que se llama la longitud de onda. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda? Bueno, cuando tenemos una función que tiene este comportamiento así, la longitud de onda es la distancia que hay de una cresta a la otra, ¿verdad? Los montículos que están por encima les llamamos crestas y los que están por debajo les llamamos valles. Entonces, la longitud de onda se representa con la letra griega lambda, que es como tiene este símbolo, ¿verdad? Ok, entonces el número de onda se puede calcular como 2pi entre lambda, ¿verdad? Ok, la amplitud es el desplazamiento máximo a partir del origen. Entonces, para acá para arriba es más a y para abajo sería menos a, menos la amplitud. Y la frecuencia angular la podemos calcular igual que con el movimiento armónico simple, 2pi por la frecuencia. Y esa frecuencia era la frecuencia igual del movimiento armónico simple, la frecuencia en hertz, ¿verdad? Y esta omega tiene que estar en radianes por segundo. ¿De acuerdo?
Y el phi es una fase del movimiento. Se llama una fase del movimiento similar al ángulo del movimiento armónico simple que estudiamos la semana pasada. La cosa es que todo el argumento tiene que estar en radianes, ¿verdad? Es decir, cuando usted trabaje con estos problemas, tiene que recordar que si va a usar la calculadora para despejar un ángulo o algo, tiene que ponerla en radianes. Profe, una consulta. Dígame. En cuanto a phi, ¿Sí? con lo de movimiento armónico, se calculaba cuando la función era cero, ¿verdad? Para calcular ese ángulo de fase. No necesariamente. No necesariamente, bueno, pero esa es una manera que vi. Sí, se puede decir que en X igual 0, cuando el cuerpo está pasando por el origen, en un instante dado, sí, y a partir de ahí se calcula. Ah, sí, a partir, digamos, en una posición conocida. Ajá. Y aquí es algo similar, me imagino. Es algo similar. Le van a dar las condiciones de frontera, le van a decir en X tal, en T tal, calcule el ángulo de fase, la fase del movimiento. Ok, y en el momento en que esa fase sea cero, eso nos lo tiene que decir, ¿verdad? También. Sí, o digamos, tenemos que averiguar. puede ser que lo tenga que averiguar y entonces que cuando usted la calcule le dé 0. Ok, ok. Ya Gracias. eso ya va a depender de las condiciones de frontera que tenga el problema. Bueno, Ok, entonces, ok, con gusto. Entonces, vean que esta es una forma general de estudiar el movimiento de las ondas. Ahora bien, esa velocidad que yo les hablé ahora anteriormente, esa velocidad, hay, digamos que dos formas de calcularla. Como el movimiento es periódico, la velocidad se puede calcular como esta velocidad con la que se mueve el pulso es una velocidad constante. Y como es constante, es distancia entre tiempo, ¿verdad? Pero aquí la distancia la cambiamos por el lambda y el tiempo lo cambiamos por el periodo. Quiere decir que esa velocidad del pulso se puede calcular como lambda entre t, pero como t es el inverso de la frecuencia, también es lambda por f. Profe, Dígame. es que en la fórmula se ve, digamos, A seno de, y es difícil ver por el reflejo, creo, donde dice K y después ya no se ve más. O está muy alta. Creo que es el reflejo, pero sería nada más como para ver cuál sería la fórmula. Sí, entonces déjeme escribirla aquí abajo. Sí, por favor. Esa ecuación es esta. Y de xt es igual a por el seno de kx más menos omega t. Ahí está. Entonces, A es la amplitud, K es el número de onda, omega es la frecuencia angular y phi es la fase del movimiento. Y todo el argumento tiene que estar en radianes. Y usamos el menos cuando el pulso se mueve hacia la derecha. Y usamos el más cuando el pulso se mueve hacia la izquierda. Esos son datos del problema. O sea, se lo tiene que dar la redacción del problema. Ok, entonces les decía que la velocidad se puede calcular de esta manera. Ok, ahora, hay otra velocidad que es la velocidad transversal. Entonces no confundan la velocidad del pulso con la velocidad transversal. A la velocidad transversal le vamos a poner VY y a la del pulso solamente V. Entonces, ¿cómo distinguirlas? Bueno, de ahí, cuando el pulso viene así, que levanta el punto, que pasa por donde está el punto, ¿verdad? El pulso viene con una velocidad V. Y cuando el punto se mueve hacia arriba o hacia abajo, la velocidad con la que se mueve hacia arriba o hacia abajo es la velocidad transversal. Y esa velocidad transversal es una velocidad instantánea. O sea, depende de X y depende del tiempo. Entonces, ojo, VY no es lo mismo que V. No las vaya a confundir. Una es la velocidad transversal de un punto de una partícula que pertenezca a la cuerda, es decir, por donde pasa la perturbación. Y la V es la velocidad como tal del pulso, ¿verdad? De ese tren de ondas que se viene moviendo, todas con la misma velocidad. ¿De acuerdo? Entonces esta V es constante. Esta es constante. Y esta V es
instantánea. Cuando hablamos de que es instantánea es porque es una función de x y de t. ¿Cómo la vamos a calcular? De ahí, como calculamos velocidades en física general 1. Cuando había que calcular una velocidad, ¿usted qué hacía? Derivaba la posición. Pues en este caso vamos a hacer lo mismo. Para calcular la velocidad en y, vamos a derivar la y con respecto a t. Pero vean que estoy usando el símbolo de derivada parcial. ¿Por qué uso el símbolo de la derivada parcial? Porque y es una función de dos variables. Y en este caso yo necesito derivar con respecto a quién? Al tiempo. Y mantener fija la x. Entonces al derivar esta expresión, ¿qué nos queda? Menos omega. Bueno, voy a escoger el menos. Voy a coger el signo menos para hacer la derivada. Entonces sería menos omega por a por el coseno de kx menos omega t más phi. Y ahí tendría la fórmula para calcular en metros sobre segundo, para calcular la velocidad transversal. ¿Está bien esa derivada? ¿No hay dudas? Hoy. Ok. Profe, esa fórmula es constante siempre. Sí, es la misma, nada más que si te dan coseno en lugar de seno, o sea, si en la y comienzan con coseno, pues aquí va a cambiar, ¿verdad? Ok, depende el seno y el coseno, lo que hace es variar la longitud de onda, bueno, la posición de la onda, supongo. Sí, es decir, usted parte de la y. Como le digo, el libro usa seno. O sea, el Serway en ese capítulo usa seno. Pero algunas veces en problemas de examen le dan la y con coseno. ¿Verdad? Entonces usted tiene que derivar y entonces en lugar de si tiene coseno aquí, pues aquí le va a quedar seno. Ok, ¿Verdad? está Entonces bien. es mejor no aprendérselas así como de memoria ciegamente, sino que siempre tener en mente que existe la posibilidad de tener que hacer la derivada. Bueno, y así como está la velocidad transversal, también voy a escribir un poquito más abajo por aquello del reflejo. También se puede calcular la aceleración transversal, que esa la llamamos AY. Entonces, la aceleración transversal la llamamos AY. Y AY es la derivada de la velocidad con respecto a t. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es derivar esta v. Entonces, cuando vuelvo y derivo eso, me va a quedar entonces coseno menos seno, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría menos omega por a por el seno de kx menos omega t más phi. ¿Y qué unidades tendría eso? Metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, sí, ahí no va omega al cuadrado. tiene razón. Y me falta un cuadrado aquí. Menos omega cuadrado por a por seno k de x menos omega t más phi. Y ahí tendría la aceleración transversal. Vean que también es una aceleración instantánea, ¿verdad? Porque depende de la x y la t. Ok, entonces la otra cosa que hay que saber calcular ahí son los valores máximos. Los valores máximos de la velocidad y de la aceleración transversal. Eso en el libro se lo ponen, te dicen que son la VY máxima. ¿Cuál sería la VY máxima? La VY máxima es simplemente omega por a, sin el menos. Simplemente es el valor absoluto de este término. O sea, no le ponga el menos. Y la aceleración transversal máxima, lo mismo, sería este término sin el menos. O sea que sería omega cuadrado por a. ¿Ok? Bueno, entonces, Profe,
Dígame. Consulta. Como estamos trabajando en una gráfica de seno y coseno, Sí. la amplitud máxima va a ser 1 y la mínima va a ser -1. Digamos, el Y máximo sería así, más o menos A. Hay que tomar en cuenta el signo, ¿verdad? Si, digamos, si ese punto en la cuerda está por debajo, ¿verdad? Es decir, ha hecho un desplazamiento vertical hacia abajo o está por encima, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Es decir, en estos problemas, cuando le hablan de que una cuerda experimenta una perturbación o por ella pasa una perturbación, hay que ver las condiciones de frontera para resolver el problema. Entonces, si le está diciendo que es un punto de la cuerda se mueve hacia arriba, le está diciendo que la velocidad realmente es positiva, ¿verdad? O si le está diciendo que el punto se está desplazando hacia abajo, le está diciendo que ponga la velocidad negativa. Ok, entonces... Vamos a hacer un problema. Deme un momentito que se me perdió. Ay, señor. Bueno, vamos a hacer este problema. Este problema es aplicando lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? De las condiciones de frontera. El problema dice así, el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal, estirada, oscila transversalmente con un más, o sea, con un movimiento armónico simple, con una frecuencia de 250 Hz. El extremo izquierdo de una cuerda, ¿verdad? O sea, imagínense una cuerda, ¿verdad? Y le aplicaron una perturbación. Y dice que la frecuencia es 250 y la amplitud es 2.6 centímetros. Entonces, dice la cuerda está bajo tensión de 140 newtons. Entonces le da una tensión de 140 newtons. Ajá, y tiene una densidad lineal, ya vamos a ver qué es eso, una densidad lineal de 0.12 kilogramos gramos por metro. Entonces dice en T igual 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros.
Vea que ya le están diciendo que para este instante el y es más 1.6 centímetros. ¿Verdad? Le dice, tiene un desplazamiento de 1.6 centímetros y está descendiendo. O sea, quiere decir que el punto está bajando. O sea que como que la velocidad va a ser, o hay que tomarla negativa. Entonces, ¿qué le pide el problema? El problema le dice que determine lo siguiente. La longitud de la onda, la longitud de onda de las ondas. O sea, le está diciendo que calcule la lambda, ¿verdad? Y la parte B le dice que escriba la ecuación de la onda viajera. O sea, escriba el y de xt. Bien, antes de resolver este problema, resulta que en el movimiento de ondas hay varias formas de calcular la velocidad del pulso. Entonces, ya dijimos que el v se puede calcular como lambda por f, ¿verdad? Longitud de onda por frecuencia, y que la frecuencia es el inverso del periodo, o sea que también se puede calcular como lambda entre t. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que hay dos formas más de calcularla, esa v. Esa v se puede calcular como omega entre k, donde la omega es la frecuencia angular y el k es el número de onda, ¿verdad? Y hay otra forma que es usando las propiedades elásticas de la cuerda. Esa forma es esta fórmula. V es igual a raíz de la tensión entre el mu. Y ese mu no es coeficiente de fricción, cuidado. Es una propiedad nueva que se llama densidad lineal. Y esa densidad lineal está definida como la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Entonces, ¿cómo calcula uno el mu? De ahí, si conoce la masa de la cuerda y la longitud, los divide y eso le va a dar la densidad lineal, ¿verdad? Entonces vean que tengo, digamos que 4 formas de calcular v, ¿verdad? Lambda por f, lambda entre t, omega entre k o tensión entre mu, en donde mu es masa de la cuerda entre longitud de la cuerda, ¿verdad? ¿Y qué unidades tiene la masa de la cuerda? Kilogramos. Y la longitud, metros. Entonces, en el sistema internacional, cuando usemos esta ecuación, si tensión está en newtons, que siempre va a ser así, la densidad lineal tiene que estar en kilogramos por metro. Entonces, en este problema que vamos a hacer ahora, usan el hecho de que hay que utilizar, le dan esto. Voy a volverlo a leer. Dice, el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal, estirada, oscila transversalmente con un movimiento armónico simple con frecuencia de 250 Hz y amplitud de 2.6 centímetros. La cuerda está bajo tensión de 140 newtons y tiene una densidad lineal de 0.12 gramos por metro. Ojo que aquí se lo pusieron en gramos y entonces para que todo esto sea en unidades del sistema internacional, tenemos que pasar esos gramos a kilogramos. Y luego le dice las condiciones de frontera. En t igual 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros y está descendiendo. Quiere decir que su velocidad debería ser negativa. Entonces le dice que calcule la longitud de onda y que escriba la ecuación de la onda viajera, ¿verdad? Ok, entonces vea que le dice que es el extremo izquierdo el que está oscilando con un más. Quiere decir que el pulso se está propagando ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda. Derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Verdad? Hacia la derecha, porque le está diciendo que es el extremo izquierdo de la cuerda es el que está produciendo la perturbación, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo calculamos la longitud de onda? Vean que tenemos una fórmula que es esta, ¿verdad? Lambda, V es lambda por F, entonces lambda yo la podría calcular como V entre F,
lo despejo de aquí, ¿verdad? Tengo la F, que son 250. Ahí está todo bien. Ahora sí, ¿cómo calculo la V? La V, para eso me están dando la tensión en la cuerda y me están dando la densidad lineal de la cuerda. Entonces, lo que quieren es que antes calcule esa V, sustituyendo aquí en la raíz la tensión, que son 140, entre el mu. Y ese mu hay que pasarlo a kilogramos. Déjenme ver si lo escribí bien. Ah, no, está bien. Vean, jóvenes, aquí son kilogramos, que yo lo escribí mal. Aquí yo puse que eran gramos y son kilogramos. Está bien, entonces fue un error mío. Pero igual, si esto estuviera en gramos, que es común que en las preguntas de examen venga en gramos, recuerde que tiene que pasarlo a kilogramos por metro, ¿verdad? Para que lo tenga en unidades del sistema internacional. Entonces aquí sí son .12. .12 kilogramos por metro. Y esa velocidad, a ver si alguien la hace ahí, a mí me dio 34.2 metros sobre segundo. Y ya con esa velocidad vengo y sustituyo aquí. Y ya tengo lambda. Lambda sería 34.2 metros sobre segundo dividido entre 250 hertz. Y eso me da 0.136 metros. Que son, en centímetros, sería 13.6 centímetros. Entonces ya ahí tengo la parte A lista. Ya calculé la lambda. ¿De acuerdo? Esta fórmula también sirve para calcular velocidad, ¿verdad? Omega entre K. Ok, ya con eso, entonces ahora sí, voy a usar las condiciones de frontera, ¿verdad? Para hacer la parte B. ¿De eso hay alguna duda? ¿Está bien? Ok. Para la parte B, tengo que utilizar esto que está aquí, ¿verdad? Si leemos el problema, dice que en t igual 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros. Entonces lo que quieren es que uno haga esto, que uno diga que x igual 0, ¿verdad? Y t igual 0, el y vale más 1.6 centímetros. Y ese es el y evaluado, ¿dónde? En 0, 0. Está bien. Es como la condición que hay que ponerle, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Porque vean que aquí están estudiando el movimiento ondulatorio, digamos, propiamente cuando ese punto está pasando por la posición, por el origen, ¿verdad? Porque le está diciendo en t igual 0. Ahora, ese x no necesariamente tiene que ser 0, pero si no lo fuera, le tendrían que decir que el valor es, no sé, que el punto está a 3 centímetros del origen, por ejemplo. O sea, ya la redacción del problema se lo tendría que decir. En este caso se sobreentiende que está pasando por el origen. Entonces, ¿eso para qué? Para utilizar la ecuación. Entonces, vean la ecuación como la voy a usar yo. Yo uso esto. Y de xt es igual a, ¿verdad? Por el seno de kx menos omega t. De una vez le pongo el menos, porque yo sé que el desplazamiento del pulso es hacia la derecha. Y este y de 0, 0, evaluado en 0, 0, x igual 0, t igual 0, es igual ¿a quién? A 1.6. Y esto es igual a la amplitud que me dicen que es 2.6 por el seno. Y aquí sería k por x, que es 0, omega por 0, más phi. Y lo que me va a quedar es esto. 1.6 entre 2.6 es igual a seno de esto es 0, y me queda únicamente phi. Y de ahí despejo el phi. Y ese phi me da
0.662 radianes. Y ya ahí tengo el phi, ¿verdad? Recuerden que quiero escribir esto, ¿verdad? Y para escribir esto necesito conocer todas estas cosas que están aquí. Entonces ya tengo el phi, ¿verdad? Ahora lo que necesito es calcular el omega, ¿verdad? Entonces el omega, ¿cómo lo calculo? El omega es 2pi por la frecuencia. Entonces eso sería 2pi por 250. Y eso me da 1570 radianes sobre segundo. Y ya tengo el omega. Ahora tengo que calcular el K, que es el número de onda. Y ese K, pues tengo el lambda, ya la calculé, ¿verdad? Entonces K sería 2pi entre lambda. Entonces, eso sería 2pi sobre 0.136 y hago esa operación. A mí me dio 46.2. ¿Qué unidades tiene K? K tiene unidades de radianes sobre metro. O también lo pueden escribir 46.2 metros a la -1, nada más. Porque recuerden que los radianes no es una unidad del sistema internacional, ¿verdad? Es una definición. Entonces, no hace falta que lo escriba, ¿verdad? Entonces, omega está en radianes por segundo y K está en radianes por metro. Y ya tenemos todo. Entonces, ya con eso puedo calcular el Y. Ese Y de xt, escribir lo que diga, va a ser la amplitud, que si quieren la ponen en metros, 0.026 metros, multiplicado por el seno de la K, que es 46.2, X menos el omega, que son 1570 T, más 0.662 radianes. Y ahí tengo la ecuación, la forma general que le llaman sinusoidal. ¿Alguna duda de esta parte? ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ok, también aquí la otra cosa es que vean que V también se puede calcular como omega entre K, ¿verdad? Entonces yo K también la pude haber calculado de aquí, ¿verdad? Omega entre V. Y omega yo la tengo, porque omega es 1570. Y la V la puedo calcular porque la V es lambda por F. O sea que aquí serían 1570 entre lambda, que eran 0.136, por la frecuencia, que son 250. Y eso también debería darme cercano a 46.2. Bueno. Ok, entonces voy a ir borrando por aquí. Entonces, para recapitular, recordar lo que hemos visto, ¿verdad? No confunda velocidad transversal con la velocidad del pulso, ¿verdad? Entonces, la velocidad del pulso se puede calcular como lambda por F, lambda entre T, omega entre K. ¿Y cuál era la otra que habíamos visto? La raíz de la fuerza entre mu. Que esa fuerza algunas veces es tensión y otras veces puede ser peso, dependiendo del sistema que esté en estudio, ¿verdad? Entonces vean que la V se puede calcular de todas esas formas y es un valor constante. Y la V
transversal, la VY de XT, esa no, esa es derivando la Y respecto del tiempo. Entonces vea que no son lo mismo, ¿verdad? Ok. Bueno, dijimos al principio que las ondas transportan energía, ¿verdad? Y momento lineal. Entonces, ahora queremos calcular la potencia. Recuerden que la potencia es una razón de cambio, ¿verdad? Es la razón de cambio, la rapidez con la que se efectúa trabajo, ¿verdad? Y el trabajo es transferencia de energía, ¿verdad? O energía en proceso de transferencia. Entonces, en las ondas mecánicas nos interesa calcular esa potencia. Entonces, para calcular potencia, recordemos que la potencia, utilizábamos la letra P, ¿verdad? Y dijimos que la potencia, en Física General 1, dijimos que la potencia promedio era el trabajo entre delta T, ¿verdad? Pero también se puede calcular como fuerza producto punto V, ¿verdad? Era un producto punto de la fuerza y la velocidad. Ahora, en este capítulo, la potencia, vamos a tener, digamos que dos ecuaciones. Una que es la potencia instantánea, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de potencia instantánea, nos referimos a que es una potencia que es función de la posición y el tiempo. Entonces, como se podría calcular es así. Potencia en función de X y T va a ser entonces igual a mu, ¿verdad? Omega cuadrado, amplitud al cuadrado, V multiplicado por el coseno al cuadrado de kx menos omega t. Esa es potencia instantánea. Entonces, cada variable de estas tiene el significado que ya hemos hablado, ¿verdad? Esto es densidad lineal de masa, frecuencia angular, amplitud, velocidad, pero ¿cuál? La velocidad del pulso, ¿verdad? No la velocidad transversal, por el coseno cuadrado de kx menos omega t. Eso es potencia instantánea. Pero también está la potencia promedio. Entonces, para calcular potencia promedio, le ponemos una rayita encima o decimos que es la potencia promedio. Y esto es igual a 1/2 de mu omega cuadrado a cuadrado v. Y vean que esta potencia tiene un valor constante. Entonces, ahí están las dos ecuaciones, la que es para potencia instantánea y la que es para la promedio. ¿Qué unidades tiene la potencia? Recuerden que la potencia está en joules entre segundo, ¿verdad? Y joule entre segundo es watt. Entonces, las unidades de potencia son los watts. Ok, eso es potencia. La otra cosa que tenemos que ver aquí es la ecuación de onda, ¿verdad? La ecuación de onda. Entonces, la ecuación de onda es una ecuación en derivadas parciales de orden 2, ¿verdad? Y es la que nos aporta la y de xt que venimos estudiando. Entonces, la ecuación de onda tiene esta forma. Es la derivada parcial segunda de y con respecto a la derivada de x2 es igual a 1 sobre b cuadrado
derivada segunda de X, perdón, de Y, con respecto a T cuadrado. Esa es la ecuación de onda. Entonces vean que es una ecuación, como les decía, en derivadas parciales de orden 2, ¿verdad? Y aquí abajo es 1 sobre b cuadrado, ¿verdad? Que es la velocidad del pulso como tal, que ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Entonces, como toda ecuación, esa ecuación tiene una solución, ¿de acuerdo? Una de esas soluciones es la que venimos estudiando. La y de xt igual a por el seno de kx menos omega t más phi. Esta es una solución de esa ecuación. ¿Y cómo sabemos que es una solución? Bueno, porque cuando usted derive esa y dos veces con respecto a t, perdón, con respecto a x, y la derive dos veces con respecto a t, y ponga esas derivadas ahí, va a llegar a la siguiente igualdad. Va a llegar al hecho de que v es igual a omega entre k. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede hacer, digamos, cuando vayan leyendo el libro, pueden hacer esas derivadas para que verifiquen que efectivamente se llega a esto. Entonces, esta ecuación que yo ahora puse por aquí, omega entre k, que no dije, digamos, de dónde la saqué, sino que solamente les dije que se podía calcular así, realmente esa omega entre k viene del hecho de sustituir esta expresión en esta ecuación y que es una solución. Ahora, para efectos de problemas, ¿verdad? De ejercicios que ustedes están haciendo ahí en el libro, es decir, no lo van a poner a sustituir esto ahí en la ecuación, ¿verdad? Más lo que quieren es que usted sepa usar esta ecuación, como por ejemplo en el problema que hicimos ahora, ¿verdad? Que le daban algunos datos, las condiciones de frontera, y le piden que calcule, por ejemplo, que escriba la y o que halle la amplitud, ¿verdad? Es decir, siempre le van a dar los datos suficientes, ¿verdad? Para que usted pueda despejar alguna de esas variables que están en estas ecuaciones, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿esta es la única solución que hay para esta ecuación? No. Esa ecuación de onda tiene un montón de soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Todas las que dijimos ahora al principio. Todas las que tienen esta forma. F de x más menos b por t. Recuerden que esto es la forma general de una onda viajera, ¿verdad? Entonces, todas las funciones que tengan esta forma, x más vt o x menos vt, cuando usted la sustituya en esa ecuación diferencial, se verifica o se cumple la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, esa ecuación es muy vieja, es una ecuación del siglo XIX, imagínense, como de 1860, ya estaba requete resuelta. Sin embargo, sigue siendo de mucha utilidad en aplicaciones de ingeniería, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con sismos, ¿verdad? Con la parte de estructuras, ¿verdad? El encargado de diseñar, qué sé yo, un edificio, ¿verdad? Tiene que conocer muy bien el asunto de las ondas, ¿verdad? Las ondas sísmicas, por ejemplo, de un sitio en particular, hacer un estudio, ¿verdad? Y entonces mucho del conocimiento está basado en esa ecuación de ondas. Esa ecuación sirve para un montón de cosas, ¿verdad? No solo para cuerdas, sirve para sonido, tiene un montón de aplicaciones. Ok, bueno, entonces esa es la ecuación de onda. Y aquí lo importante es que tenemos que reconocer que esta expresión, ya sea con menos o con más, es una solución de esa ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Sí. Ok, está bien. Pues entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora las ondas sonoras, que es el material que
continúa ahí para hacer la caracterización de el material con el que estamos caracterizando, ¿verdad? Ya vimos las ondas transversales, que son en cuerdas. Ahora vamos a ver el caso de las ondas sonoras. ¿Qué dijimos al principio de la clase? Que se trata de ondas longitudinales, ¿verdad? Ok. Vamos a ver ahora sonido. Entonces el sonido dijimos que es una onda longitudinal. ¿Por qué es una onda longitudinal? Bueno, porque la velocidad de propagación de la onda es paralela a la velocidad de propagación del propio pulso, ¿verdad? Entonces decimos que las ondas sonoras o el sonido es una onda longitudinal. En general, el sonido tiene algunas características interesantes, ¿verdad? Como nosotros vamos a describir aquí el comportamiento de las ondas sonoras, es pensando en un tubo que tiene un gas, como por ejemplo el aire, y que tiene un pistón. Es decir, de esta manera. Se tiene un tubo y aquí hay un pistón que se puede mover, que puede hacer un movimiento armónico simple. O sea, que puede hacer algo así, como... Este es el pistón. Y esta es la posición, digamos, de equilibrio. El X igual 0. De lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces el pistón comienza a efectuar un movimiento y llega hasta aquí. Y hace un movimiento hacia atrás y llega hasta aquí. Entonces vea que por aquí tiene una más A y por acá a la izquierda menos A. Entonces aquí en este tubo está cerrado, bueno, tiene cierta longitud y aquí lo que tenemos es aire. ¿De acuerdo? Entonces es un tubo que tiene aire. Y el pistón se comienza a mover con un movimiento armónico simple, o sea, efectuando un más. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo que va a hacer es que el aire que está metido en el tubo comienza a formar un patrón que se va desplazando hacia la derecha. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en un cierto instante posterior, es aire así, digamos. Hay mecanismos, ¿verdad? Hay métodos para verlo. Y unas secciones más oscuras. Entonces, por aquí más separado y por aquí unas secciones que llaman enrarecidas, es decir, en donde el aire está más comprimido. Por ejemplo, aquí está muy comprimido. Entonces, precisamente esas regiones que vemos que están más oscurecidas son los frentes de onda. ¿De acuerdo? Son los frentes de onda que se están propagando conforme el cilindro se comienza a mover, conforme hace ese movimiento armónico simple. Ok, entonces hay dos formas de describir esas ondas sonoras que se propagan a través del tubo. Una es describiendo el desplazamiento y otra es la presión, los cambios en la presión. Por ejemplo, una flauta, ¿verdad? O un instrumento de viento, ¿verdad? Una flauta, por ejemplo. Cuando la persona ejecuta, ¿verdad? Toca una flauta, no solamente sopla, ¿verdad? A través del orificio, sino que también vemos que comienza a tocar, a tapar, digamos, perdón, los orificios que están sobre la flauta, ¿verdad? Y eso es lo que produce los tonos, ¿verdad? La melodía que es agradable. Entonces, realmente esa persona, cuando está tocando el instrumento, está produciendo no solo cambios en el desplazamiento de ese frente de ondas, sino también cambios en la presión. Entonces, para describir una onda sonora, vamos a utilizar esta ecuación para el desplazamiento. S de xt
es igual al S máximo multiplicado por el coseno de kx menos omega t. Entonces, esto que está aquí se llama, el S de xt, se llama una amplitud de desplazamiento, ¿verdad? Y hace las veces de la y de xt de la cuerda, del caso de las ondas transversales. Vean que tiene la misma forma, tienen amplitud máxima, que antes se llamaba A, ahora le llamamos S máximo, y ahora están usando un coseno, ¿verdad? En el caso de las ondas transversales se usa un seno, pero sigue siendo una onda sinusoidal, o sea, sigue siendo una onda trigonométrica, una función trigonométrica, y vea que tiene K y tiene omega, o sea, tiene el número de onda y tiene la frecuencia angular. O sea que la descripción del desplazamiento de esa propagación a través del instrumento de viento es la misma que una onda transversal. Ok, y entonces esta es la amplitud de desplazamiento y también tiene una amplitud de presión. Esa P se refiere a presión y eso es igual a una amplitud de presión máxima multiplicada ahora por seno de kx menos omega t. Entonces, estas dos ecuaciones permiten describir la propagación de una onda longitudinal a lo largo de un tubo, describiendo los cambios en el desplazamiento y describiendo cambios debidos a la presión. Ahora bien, en esta ecuación delta P es incorrecto pensar en que es P final menos P inicial. Es decir, es una notación que usa el libro y le ponen delta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que referirnos a esta cantidad como la amplitud de presión, ¿verdad? No lo piensen como presión final menos presión inicial, porque sería entonces erróneo, ¿verdad? Entonces el libro usa esa notación, ¿verdad? Para que tengan cuidado con eso. Ok, bueno, esa amplitud, esta cantidad de aquí, que se llama la amplitud de presión máxima, se puede calcular de esta manera. Se puede calcular como B por el S máximo, que es esta cantidad de aquí, multiplicado por el K, que es el número de onda. Ahora, ¿ustedes recuerdan qué es la B? ¿Qué significaba la B mayúscula? No. ¿Qué era la B mayúscula? Esa B mayúscula, recuerden que se vio en el capítulo 11 o 12 del libro de Serway en Física General 1, eso se llama el módulo volumétrico. Entonces aquí lo necesitamos porque pues vamos a trabajar con fluidos como por ejemplo el aire o el agua. Entonces necesitamos conocer no solo la densidad del aire y del agua, sino que también necesitamos el módulo volumétrico, ¿verdad? ¿Qué unidades tenía? Recordando, el módulo volumétrico, las unidades son pascales, ¿verdad? O newton sobre metro cuadrado. Y ese valor, pues está en las tablas, ¿verdad? Si hay que usarlo en algún momento, se lo tienen que dar, ¿verdad? Porque es una, como les digo, es una constante que caracteriza la sustancia que se está, a través de la cual se está propagando la perturbación, ¿verdad? El pulso ondulatorio. Bueno, esa amplitud de presión máxima también se puede calcular de esta manera. Déjenme ver si aquí ya la tengo. Sí, también se puede calcular de esta manera. Ese delta P máximo se puede calcular como ρ, V, omega, S máximo. ¿Qué unidades tiene la amplitud de presión? Pues de ahí es una presión. Entonces, en el sistema internacional, las unidades tienen que ser pascales. ¿Está bien?
Esta ρ, ¿qué es? Bueno, es el símbolo de la densidad que venimos usando desde el capítulo de fluidos. La V es la velocidad del pulso de la onda, ¿verdad? La omega, la frecuencia angular, y el S máximo es la amplitud del desplazamiento máximo, ¿verdad? Por lo general en ondas sonoras, esas amplitudes de desplazamiento son muy bajas. Es decir, son cantidades que son del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ¿verdad? Son muy pequeñas, ¿verdad? Dependiendo también digamos, de la potencia de la onda sonora, ¿verdad? En el caso de un tubo de estos, pues es muy baja. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un equipo de estos de sonido, ¿verdad? Que tiene parlantes y todo eso, pues la potencia es muy alta, ¿verdad? Entonces es posible que las amplitudes de desplazamiento sean más grandes, ¿verdad? Sean un poco mayores, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, esta es la forma de describir el comportamiento de una onda sonora, ya sea a través de su desplazamiento o a través de cambios en la presión, ¿verdad? Y ahora vean que las amplitudes máximas son la amplitud de desplazamiento máximo y la amplitud de presión máxima. Vamos a estudiar ahora la velocidad en las ondas, porque no hemos dicho nada acerca de la velocidad, ¿verdad? Recuerden que pues tenemos sólidos, ¿verdad? Tenemos líquidos y tenemos gases. Entonces, las ondas sonoras, sus velocidades de propagación a través de estos materiales cambian. Por ejemplo, los gases en general son pésimos para propagar una onda sonora. Los líquidos son un poco mejor, ¿verdad? Y los sólidos son los mejores, ¿verdad? Es decir, el sonido se propaga muy bien por una onda, perdón, por una barra, por ejemplo, de acero, o una barra de algún metal como el hierro o el aluminio, ¿verdad? En general los sólidos son muy buenos para propagar el sonido, o sea que las velocidades son muy altas. Entonces, las velocidades del sonido siempre van a ser mayores en sólidos que en líquidos. Entonces, podemos decir que la V en sólidos siempre va a ser mayor que la V en líquidos. Y estas a su vez van a ser mayor que la velocidad en los gases. Entonces, en el caso de un sólido, la velocidad se puede calcular utilizando esta fórmula. La Y, ¿cómo se llamaba la Y? Era el módulo de Young, ¿verdad? Dividido entre la densidad del material. Por ejemplo, si es aluminio, si es una barra de hierro, ¿verdad? En el caso de los líquidos, ahí en el libro le dan la formulita con el módulo volumétrico, que sería entonces la raíz del módulo volumétrico entre la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, y en gases, hay una fórmula por ahí, el libro no la da, pero que, es decir, tampoco se va a utilizar, ¿verdad? Que es específica para el caso de gases. Toma en cuenta una constante que más adelante vamos a ver ahí en el tema cuando lleguemos a termodinámica. Pero pues en este capítulo, el capítulo más le da importancia a este caso, al caso de los líquidos, ¿verdad? Entonces vean que para describir la velocidad de una onda sonora o en general de una onda, siempre es en el numerador es una propiedad elástica y en el denominador es una propiedad inercial. Recuerden que una propiedad inercial tiene que ver con la masa del sistema, ¿verdad? Entonces, vean que la la densidad es masa entre volumen, ¿verdad? Es una propiedad inercial. Y los módulos son propiedades elásticas. Entonces, ahora hace poco también habíamos visto esta fórmula, ¿verdad? En las cuerdas, ¿cuál es la fórmula? Es fuerza de una tensión, por ejemplo, dividido entre el mu. Entonces, esto es una propiedad elástica, que es debida a la tensión de la cuerda. Y el mu, que era la densidad lineal, es una propiedad inercial.
Entonces vean que la forma general para describir la velocidad de una onda siempre es la raíz cuadrada de una propiedad elástica entre una propiedad inercial. Ahora, la velocidad de las ondas también se puede calcular atendiendo a la temperatura. Entonces, por ahí hay una formulita que le dan en ese capítulo que le dice que la velocidad también puede ser una función de la temperatura. Es decir, la podemos escribir así. V en función de T, que es temperatura en Celsius, va a ser igual a 331 metros sobre segundo multiplicado por la raíz de 1 más TC entre 273. Y esa TC que está ahí, este símbolo, ¿verdad? Se refiere a la temperatura en Celsius. Por ejemplo, qué sé yo, una temperatura ambiente que anda entre 20 y 25 grados Celsius. Entonces, en algunos problemas ahí en el libro se necesita usar esta fórmula porque le están dando el comportamiento de una onda, ¿verdad? Longitudinal a una temperatura dada, ¿verdad? Entonces necesitamos sustituir aquí para encontrar esa velocidad, ¿verdad? Tienen que darle el dato, ¿verdad? Concretamente para usar la fórmula. De lo contrario, le van a decir que la onda se está propagando a temperatura ambiente y le tienen que dar el valor de la temperatura, que ustedes saben que está entre 20 y 25 grados Celsius. Ok. Bueno, entonces vamos a cubrir el último tema, ¿verdad? De este material, que es el tema de la intensidad. Intensidad de las ondas sonoras. Ok, entonces la intensidad está definida como un cociente de la potencia por unidad de área de la sección transversal. Entonces, la intensidad, vamos a utilizar la letra mayúscula I, y es potencia por unidad de área. Entonces, cuidado, en este capítulo están utilizando la A mayúscula para dos cantidades físicas distintas, ¿verdad? Si ya se dieron cuenta, la utilizan la A para referirse a amplitud, ¿verdad? Y también aquí en ondas sonoras para referirse a área. Entonces, cuidado, se le hace un enredillo, ¿verdad? Amplitud en ondas transversales y área en ondas longitudinales. Entonces, para que tenga cuidado, ¿verdad? El libro en eso no, es decir, usa el mismo símbolo, ¿verdad? Cuando nos pasamos de ondas transversales a ondas longitudinales. Bueno, entonces la amplitud está definida como potencia promedio, ¿verdad? Potencia promedio por unidad de área. ¿Qué unidades tiene la amplitud? Bueno, vamos a ver. Las unidades ¿qué unidades tiene la intensidad? Las unidades de intensidad son unidades de potencia, que son watts, entre unidades de área, que son metros cuadrados. Esas serían las unidades de intensidad. Ahora bien, nosotros en este curso
necesitamos estudiar o vamos a estudiar el efecto de una fuente puntual, ¿verdad? Cuando hablamos de una fuente puntual nos referimos, por ejemplo, a un micrófono o a un altavoz, o puede ser una fuente de luz. Entonces, esa fuente de luz que decimos puntual, ¿verdad? Como por ejemplo un altavoz, genera un patrón de ondas esférico. Y por aquí está el observador. Entonces esas ondas impregnan, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, a ese observador, ya sea una fuente de luz o una fuente de sonido. O sea, ese patrón de ondas pasa a través de ese observador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo modelar esto como que si se tratara de ondas esféricas que tienen un radio R, ¿verdad? Como que si fuera, imagínense como que si fuera como una cebolla, ¿verdad? Que tiene un montón de capas, ¿verdad? Cuando usted la parte va a ver que hay un montón de capas. Pues aquí la fuente puntual genera un montón de capas, ¿verdad? Esféricas, concéntricas, que van saliendo, por decirlo de alguna manera, hacia afuera. Son patrones esféricos. Entonces aquí necesitamos usar el área de la esfera. Y el área de la esfera, recuerden que es igual a 4pi r al cuadrado. Cuidado, la confunden con el área del círculo, ¿verdad? El área del círculo es pi r cuadrado. Ya lo habíamos visto cuando vimos fluidos, ¿verdad? Hace 15 días. O pi diámetro cuadrado sobre 4. Y esta es el área de la esfera. Entonces aquí cuando estudiamos intensidad, necesitamos suponer que esa fuente es puntual y que genera esos patrones esféricos. Por lo tanto, la intensidad, esta fórmula que yo puse aquí como potencia entre área, me sirve más escribirla como potencia promedio entre 4pi r cuadrado, ¿verdad? Para estudiar esas fuentes puntuales que generan esos patrones con bordes esféricos. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, no hay problema. Sí, está bien. Bueno, entonces resulta que esa R que está ahí, aunque estrictamente de la geometría es un radio, o sea, es un radio estrictamente, pero para efectos de física no es un radio. Bueno, sí lo es, pero realmente es la distancia de la fuente hasta donde está la persona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa R, nos referimos a la distancia donde hay diferentes observadores. Entonces, obviamente, ya ustedes saben que si usted está en un sitio en donde hay un altavoz, pues obviamente, si usted se acerca al altavoz, pues va a percibir el sonido con mayor intensidad. Y conforme usted se aleja de esa fuente, de ese altavoz, deja de percibir esa intensidad gradualmente, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos es relacionar dos intensidades, ¿verdad? Con dos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que suponemos es que la fuente que produce el sonido no cambia su potencia. Por lo tanto, esa potencia va a ser la misma. Entonces yo puedo escribir que la potencia promedio es la intensidad 1 para un objeto que está, para un observador que está en la posición 1, por el área, que es 4pi r1 cuadrado, para alguien que está a una distancia r1 de esa fuente. Pero puede haber otro observador en ese mismo sitio. Imagínense una plaza, ¿verdad? Un turno, una plaza donde hay altavoces y hay un observador cerca del altavoz y hay otro que está un poco más lejos, ¿verdad? Está en una posición R2. Entonces, la potencia sigue siendo la misma, porque el equipo que produce el sonido sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, yo ahora lo que hago es que igualo estas dos cosas. Y vean lo que me queda. Aquí es un 2. Vean lo que me va a quedar. Me va a quedar que I1
entre I2 es igual a R2 entre R1 al cuadrado. ¿Verdad? Y esta ecuación es de mucha utilidad en los problemas de este capítulo en sonido. Porque algunas veces vamos a tener, como les decía, dos intensidades, ¿verdad? O vamos a tener dos observadores en dos posiciones distintas, es decir, a una distancia distinta cada uno de la fuente que produce el sonido, y conocemos la intensidad de uno de ellos y necesitamos conocer la intensidad del otro. Entonces, siempre de esta ecuación de tres variables o de tres cantidades conocidas, de tres variables conocidas, puedo calcular la cuarta, que puede ser una intensidad o la distancia a la que se encuentra ese observador de la fuente que produce el sonido. Entonces, esta ecuación es fundamental, ¿verdad? También la podemos escribir en esta forma. Despejar para R2 y R1. Y me va a quedar entonces como la raíz de I1 entre I2. Y como vemos aquí, vean que los subíndices están cruzados. Ven que el I1 está arriba y el R1 está abajo. El I2 está abajo y el R2 está arriba. ¿Qué le está diciendo eso? ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y eso ya lo sabemos. Cuando usted se acerca a la fuente, la escucha con mayor intensidad. Conforme se aleja, pues va percibiendo el sonido con menor intensidad. Bueno, entonces resulta que esa intensidad ahora yo la puedo escribir en términos de las variables que ya hemos definido aquí. Esa intensidad ahora yo la puedo calcular de esta manera, vean. Esa intensidad que es potencia promedio entre área, también ahora la puedo escribir como un medio de ρ, que es la densidad, omega cuadrado, S cuadrado máximo, multiplicado por V. Y también la puedo calcular como la amplitud de presión máxima al cuadrado entre 2ρV. Hay otras formas de calcularla, pero esas dos son las que le da el libro. Medio de ρ omega cuadrado, S máximo cuadrado V. O si no, la otra, con la amplitud de presión máxima. Pero vean que por definición sigue siendo potencia por unidad de área. Bueno, lo último que quiero comentar ahora para la clase siguiente, que va a ser asincrónica, pues voy a hacer problemas de todo este material otra vez, ¿verdad? Digo, otra vez no. No he hecho de estos, así que haré otro de esto de condiciones de frontera, que fue el que hicimos, uno similar al que hicimos al principio. Entonces, lo que me falta por ver ahora es lo que se llama el nivel sonoro, o también le dicen nivel de intensidad. Entonces, no hay que confundirlo con la intensidad, que el símbolo es la I. Nivel sonoro, o también le dicen nivel de intensidad. Entonces, al nivel de intensidad se le usa la letra beta. Entonces, vean que beta
en ningún momento es igual a I. O sea que una cosa es el nivel de intensidad y otra cosa es la intensidad. Ahora bien, ¿cómo se calcula el nivel sonoro? El nivel sonoro es una escala logarítmica. ¿De acuerdo? Esa escala es un logaritmo en base 10. Es decir, el beta es 10 multiplicado por el logaritmo y en el argumento va I entre I0. Esa es la forma como se calcula un nivel sonoro. Este logaritmo es en la escala 10, en la base 10, perdón. Vean que aquí no está puesto, ¿verdad? Y el 10 es una constante que está multiplicada por delante del logaritmo. Ese 10, las unidades son 10 decibeles. Entonces aquí me falta poner 10 decibeles, que se abrevia como una D minúscula y una B mayúscula. Y en el argumento del logaritmo está la intensidad a una distancia dada, o sea, una distancia R, ¿verdad? De acuerdo con la fórmula que teníamos por aquí, ¿verdad? Y esa I0 se llama la intensidad umbral. Intensidad umbral. Es una constante. El valor de la intensidad umbral es 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. ¿Qué unidades tiene la intensidad? Recuerden que es potencia entre área. Entonces serían watts entre metro cuadrado. Entonces esa intensidad umbral siempre son 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. ¿Verdad? Y eso es considerado, el I0 es como el umbral de audición humano, ¿verdad? Es decir, es la intensidad más pequeña que el ser humano, en teoría, digamos, podría escuchar. Un ejemplo de una intensidad umbral tiene que ser un sonido demasiado leve. Por ejemplo, cuando las hojas de un árbol caen, ¿verdad? Se escuchará, habría que ver, ¿verdad? Es decir, en esta época, con tanta contaminación sónica, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser como en la madrugada, ¿verdad? Escuchar, a ver, parar la oreja a ver si uno escucha la diferencia, ¿verdad? Pero vean que son sonidos, por eso se llama la intensidad umbral, porque la menor intensidad que en teoría podría percibir el oído humano, ¿verdad? Ahí en el libro le dice que es considerada como el umbral de la audición, ¿verdad? Y el valor es 10 a la menos 12. Esta escala es logarítmica, entonces este beta tiene valores tan altos como, por ejemplo, que beta puede ser 120 decibeles, ¿verdad? Ya 120 decibeles es un sonido ensordecedor, ¿verdad? Muy probablemente si se somete a ese sonido, es decir, se le dañan permanentemente los tímpanos, ¿verdad? Los tímpanos son unas membranas que tiene uno en el oído, que cuando la onda sonora entra por el oído, ¿verdad? Lo que hace es que pone a esa membrana a oscilar, y eso es lo que permite que uno escuche, ¿verdad? Así que si el nivel de intensidad es muy alto, como por ejemplo 120 decibeles, lo que va a hacer es como cuando usted tiene un resorte, ¿verdad? Y lo comprime y lo deforma permanentemente. Entonces, por ejemplo, los empleados de los aeropuertos que trabajan con protección especial, ¿verdad? Que están debajo de los aviones, aún así, con el tiempo de trabajar en eso, sufren daños permanentes, ¿verdad? De audición. Y eso es porque están expuestos a cantidades de sonido enormes, ¿verdad? Gigantescas, las cuales con el tiempo le deforman permanentemente esa capacidad del tímpano de oscilar, ¿verdad? Imagínense el tímpano como un tamborcito, ¿verdad? Que puede hacer esa oscilación. Y tantas veces la onda entra, ¿verdad? Con estos niveles de intensidad que termina dañando el tímpano, ¿verdad? Ahora, 120 decibeles es el motor de un avión a reacción. Por ejemplo, un avión de estos de combate que usan en los ¿cómo se llaman estos barcos? En los portaaviones, ¿verdad? Es una cantidad de ruido exageradamente alta, ¿verdad? Si uno se somete a eso una vez, aunque sea, ya tiene problemas para toda la vida. Pero, por ejemplo, un concierto anda en 90 decibeles y ya en un concierto
dependiendo de la distancia a la que usted esté, de la fuente que produce el sonido, ya también experimenta daños en el tímpano, ¿verdad? Entonces vean que de 80 para arriba ya se pone complicado, ¿verdad? Por ejemplo, una oficina con 10 empleados trabajando, anda como en unos 40, 50 decibeles, ¿verdad? Y de ahí la escala comienza a aumentar, ¿verdad? Vean que no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Entonces crece mucho más rápido, ¿verdad? Recuerden las funciones exponenciales y logarítmicas, lo que nos contaban por ahí en mate, ¿verdad? Son ideales para modelar fenómenos que se disparan de un pronto a otro, ¿verdad? Que ocurren muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es el nivel de intensidad, ¿verdad? Entonces, no lo confundamos con la intensidad propiamente. La intensidad está definida como potencia por unidad de área. Bueno, entonces, jóvenes, yo voy a quedar aquí. La próxima clase, que es asincrónica, voy a subir un video resolviendo problemas de este material, ¿verdad? De todo lo que hemos visto hoy, por lo menos aunque sean problemas representativos por tema. Y esta clase, en cuanto la edite, esta de hoy lunes, la voy a poner en la plataforma, ¿verdad? Para que, por si usted quiere volverla a ver o para la gente que no se conecta, ¿verdad? Recuerden que el primer quiz está para la próxima semana, ¿verdad? Y habíamos dicho que esos quizzes se iban a aplicar. ¿Qué día era? ¿Miércoles o jueves? Los jueves. Pues, Jueves, ¿verdad? Entonces creo que la ventana se abría a las 7 y se cierra a las 12. O yo no sé si la van a extender un poco más, creo que hasta la 1, porque parece que hay alguien que trabaja, qué sé yo, que llega a las 11 a la casa. Entonces, para que le dé tiempo, ¿ah? Otra cosa importante, vean jóvenes, en cuanto a la hora de consulta son los miércoles de 8 a 10. Sin embargo, si usted no puede, por razones de que está en clases o lo que sea, la otra opción que da el coordinador es que usted le escriba al correo del profesor, ¿verdad? Los correos institucionales están ahí en la carta al estudiante y que se ponga en contacto con el profesor que usted vea que le sirve la hora de consulta, ¿verdad? A ver si él, usted le explica la situación, ¿verdad? De que ese horario le sirve, a ver si ese profesor le puede enviar, ¿cómo se llama? La invitación para que usted se pueda conectar y asistir a la hora de consulta, ¿verdad? En mi caso ya hay algunos que me han escrito y me dicen, yo estoy con fulanito de tal, pero a la hora que él hace la hora de consulta, no puedo estar. Entonces, pues yo les dije, sí, claro, yo con mucho gusto les mando la invitación, pero me tienen que recordar, ¿verdad? Porque al no ser del grupo mío, pues no lo tengo en la lista, obviamente. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, es decir, si no pueden en la hora de consulta mía, pues pueden escribirle a otro profesor, ¿verdad? Y a ver qué dice, ¿verdad? Hasta donde entiendo, si no me equivoco, el profesor es el que decide, es decir, no está obligado a aceptar, pero la mayoría dicen que sí, ¿verdad? Yo en eso, por ejemplo, yo no tengo problema. Si alguien me dice, yo quiero ir a la hora de consulta suya, pues perfecto, le mando la invitación y pues ahí se conecta. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, primero las damos. gracias. El quiz es ahí mismo en mediación, ¿verdad? Sí, el quiz es en mediación. Gracias. Tiene que entrar ahí y entonces, me imagino bueno, tiene un tiempo de 1 hora y 30 minutos, ¿verdad? Es decir, una vez que arranca tiene que darle hasta terminarlo, ¿verdad? Y la otra cosa es que recuerden que pregunta contestada no se pueden devolver, ¿verdad? Es decir, si usted ya marcó una opción y después de camino se dio cuenta que no era esa, ya no puede abrir la pregunta, ¿verdad? Es decir, ya Profe, tiene que, dígame. Con respecto a eso, porque en un curso que estaba llevando el ciclo anterior también tenían esa condición, pero a mí me parece que nos están eliminando la libertad, el derecho de hacer correcciones en el tiempo que tenemos para el examen. Sí. O sea, si yo me doy cuenta a los 30 segundos que le respondí que está mal, Ajá. en un examen presencial yo puedo corregir.
Pero es que por eso, digamos, Entonces es un asunto que ujú. nosotros sí peleamos y sí nos lo dieron. Sí. Pero no sé Bueno, si es lo han que, hecho en el ciclo anterior o es hasta ahorita que hacen eso. no, digamos, es que vea lo que pasa, Roberto. Digamos, si usted no está seguro de la opción, pues usted tiene la posibilidad de avanzar. Es decir, usted puede pasar a la siguiente pregunta y después devolverse y marcar la pregunta. Lo único es que cuando ya la marca, ya definitivamente ya la pregunta se cerró, ¿verdad? Ah, ok, Pero, ok, es que no le entendí muy bien la condición, porque sí, en el curso anterior era eso, como que era secuencial. sí, bueno, yo creo que Y aquí no lo es. había que, Yo sí, creo que es que había que escoger la 1 para pasar a la 2. ya, no, yo creo Pero que aquí no, no. Hasta donde ya, yo ya entiendo, entendí. usted, digamos, si la 2, por ejemplo, no la pudo contestar, Sí, uno la deja para el final, la entiendo. deja y pasa. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Eh, entonces, pues esa es la condición, ¿verdad? Bueno, está bien. Sí. Entonces, si no hay Profe, ninguna otra pregunta, más que todo es como una observación, sí, ¿verdad? Es que, digamos, a mí me ha estado fallando el correo de la U y dura mucho en llegar, digamos, los correos de los profesores. Entonces yo quería saber si existe alguna posibilidad de que pongan o que hagan una reunión en lugar de que usted tenga que estar mandando los links, sí, que sea el mismo link para todo. Porque sí hay veces que me está dando como problemas con otros cursos, más que todo. pero como que no entiendo, pero ¿cómo? ¿Cómo dice usted? Digamos, nada más usted agarra el Zoom y le pone que A las que sea reuniones recurrente. recurrente, correcto, para que no tenga que estar mandando link y link y link y eso, por Sí, aquello sí. que me dé problema de en algún momento de conectarme. Sí, sí, pero viera que yo comencé a hacerlo así el semestre pasado. No sé ahora cómo estará el Zoom, pero cuando uno la pone recurrente, vieras que la reunión, el día que la abre, el Zoom, al menos el semestre pasado, no me le daba la oportunidad a los muchachos de entrar. O sea, como que se frizaba, se desconectaba y tenía yo que volver a salir, decirles que se esperaran ahí en línea, mandarles otra reunión, o sea, otra invitación para poder entrar. Entonces, este semestre no lo he probado, pero el semestre pasado topé con ese problema. Comencé a poner, claro, las reuniones recurrentes porque eran a la misma hora. Y resulta que cuando me conectaba, nadie se podía meter, ¿verdad? Entonces, tengo que revisar eso, tengo que probar un día. Por eso es que yo se las mando día a día, para asegurarme de que les llegó, ¿verdad? Porque tenía ese problema el semestre pasado con las reuniones recurrentes. Voy a revisar. Y si este semestre no está ese problema, yo se las puedo poner recurrente, pero hasta que no revise no estoy seguro. Ok, está bien, gracias. Bueno, bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta más, todo claro. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, Gracias, entonces. profe. Gracias, Ok, profe. Hasta luego. bueno, hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Con mucho gusto, hasta luego.